Bueno, parece que ya, buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto seminario de posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación del físico Marcos Hernández Mercado, que nos presentará la charla titulada Estudio de la dinámica de materia escalar en un fondo cósmico cuántico. Todo esto, creo, bajo la dirección del doctor Hugo Aurelio Morales. Eh, Adelante, Marcos, cuando quieras empezar. Sí, gracias. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento que la relatividad general y la mecánica cuántica son dos teorías que no son compatibles. Y sin embargo, hay algunos escenarios en los cuales tanto los efectos gravitacionales como los efectos cuánticos llegan a ser importantes. Uno de esos casos es el que vamos a ahondar un poquito más adelante. Por ejemplo, empezando con la relatividad general, esta pues es una teoría clásica que nos describe el universo a gran escala. Uno de los problemas que llega a tener esta teoría es que las soluciones son singulares. Y no es que ocurren una que otra solución, sino que de hecho tenemos los teoremas de singularidades debido a Hawking y Penrose, que nos hablan en un contexto bastante general cuando vamos a tener soluciones singulares. La existencia de soluciones singulares imposibilita el poder poner condiciones iniciales en dicha singularidad. Por otra parte, tenemos a la teoría cuántica de campos. Como su nombre bien lo indica, esta es una teoría que está fundamentada en la mecánica cuántica. Y esta ha sido exitosa para describir las interacciones, exceptuando la gravitacional. Es decir, ha servido para describir la interacción electrodébil y la interacción fuerte. También tenemos, por otra parte, lo que se llama teoría cuántica de campos en espacios curvos, que podemos decir que es una teoría semiclásica. ¿En qué sentido? Bueno, el fondo que se está ocupando es un fondo clásico, el cual es obtenido por medio de las ecuaciones de campo de Einstein, mientras que los campos son cuantizados de la manera usual, que un poquito más adelante vamos a ver qué significa cuantizar. Esta teoría ha sido o ha dado resultados muy importantes, pero sigue siendo una teoría que tiene sus limitaciones. Si bien es cierto que nos permite conocer cuál es la interacción que existe entre el campo gravitacional y los campos cuánticos de materia, lo cierto es que cuando estamos nosotros ocupando un fondo clásico, pues estamos ocupando necesariamente un fondo singular. Y es en la singularidad donde los efectos cuánticos son importantes y el fondo que nosotros ocupamos al ser un fondo clásico deja de ser válido en dicho régimen. Entonces, para que nosotros podamos conocer bien qué es lo que sucede en dicho régimen, lo que necesitamos es una teoría cuántica de la gravedad. Sin embargo, hasta la fecha no existe una teoría de gravedad cuántica. Lo que sí existen son ciertos formalismos que intentan lidiar con dicho problema. Uno de ellos que vamos a abordar a continuación es el de gravedad cuántica de lazos, el cual trata el espacio-tiempo desde un punto de vista cuántico desde el inicio. También esta teoría, el tratar el caso más general, suele volverse bastante complicado, por lo que ha surgido, digamos, la cosmología cuántica, que es simplemente ocupar las técnicas de gravedad cuántica de lazos, pero a modelos cosmológicos más sencillos, con ciertas simetrías y por lo tanto con menos grados de libertad. Uno de los resultados importantes que vamos a ver es que las geometrías cuánticas dan lugar a una fuerza repulsiva que es tan intensa que la singularidad es reemplazada por un rebote. Y pues vamos a ver efectivamente cómo el fondo que se obtiene desde este punto de vista de cuantización por lazos es un fondo que evita dicha singularidad y que tiene correcciones de gravedad cuántica que se ven que aparece en la escala de Planck. Entonces, esta plática vamos a dividirla, digamos, en cuatro aspectos principales. En primer lugar, vamos a tratar un modelo cosmológico en relatividad,
que va a ser en un espacio Robertson Walker, y es el que vamos a estar ocupando a lo largo de la plática. Después vamos a ver un poquito de teoría cuántica de campos, qué es esto de cuantizar. Después vamos a estar viendo cómo aplicar las técnicas de cuantización por lazos a un modelo cosmológico sencillo y con esto obtener el fondo que le vamos a llamar el fondo cuántico. Y finalmente, cómo podemos ocupar este fondo cuántico en una teoría cuántica de campos. Entonces, comenzamos con un poquito de relatividad general, que les comento va a ir enfocada todo hacia el modelo que estuve trabajando. Entonces, en relatividad general tenemos la acción de Einstein-Hilbert, que está dado por la ecuación 1. Ahí tenemos nosotros, básicamente, que está compuesto de la métrica, y el escalar de curvatura nuevamente se puede escribir como ciertas derivadas del tensor métrico. Entonces nos vamos a fijar nosotros en un espacio FLRW que tiene siglas debido a los autores de esta. En este caso estamos hablando de un espacio que es espacialmente homogéneo e isótropo y su elemento de línea está dado por la ecuación 2. Vemos que aparecen un par de funciones que es n de tau y a de tau. A n de tau se le conoce como el lapso y a de tau se le conoce como el factor de escala. Este último nos mide la expansión o contracción del universo. También vemos que aparece una letra que le estamos llamando K. K es la curvatura del espacio y si es positiva se trata de un espacio esférico, si es negativa de un espacio hiperbólico y si es cera se trata de un espacio plano. Entonces el punto es que a partir del elemento de línea podemos extraer los coeficientes métricos y con ello calcular el escalar de curvatura. Entonces, después de sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1 y haciendo ciertas simplificaciones, llegamos a esta acción que estoy poniendo en la ecuación 4. Ahora, las ecuaciones de campo de Einstein no constan solamente de la acción de Einstein-Hilbert, sino que necesitamos también una acción del contenido material. Entonces, a la acción de materia le estamos denotando por S subíndice M, y para este modelo vamos a considerar la ecuación 6, que va a ser nuestra acción de materia. ¿Esta de dónde se obtiene? Bueno, lo que pasa es que estamos ocupando una acción de materia que sería esta, que es la del campo de Klein-Gordon. Nada más que cuando consideramos métricas y campos espacialmente homogéneos, esta acción de materia 5 se convierte en 6. En las teorías gravitacionales no existe una variable de tiempo preferida para definir la evolución del sistema. Entonces, lo que usualmente se hace es utilizar parte del sistema como un reloj interno respecto al cual el sistema evoluciona. En este caso, phi es el que va a jugar ese papel. Phi va a ser una especie de reloj interno respecto al cual el sistema va a evolucionar. Usualmente se le conoce como tiempo relacional, y es que aunque no está relacionado directamente con el tiempo cósmico, aunque no es el tiempo cósmico más bien directamente, existe una relación directa entre este tiempo relacional phi y el tiempo cósmico que usualmente utilizamos. Bueno, calculando la variación de la ecuación 4 más la ecuación 6, pues podemos obtener un conjunto de ecuaciones diferenciales. Por el momento nos vamos a centrar en un caso sencillo, que es el modelo con masa igual a 0 y curvatura igual a 0. Dentro de ese modelo va a existir una constricción hamiltoniana que está dada por la ecuación 7. De momento no vamos a ahondar mucho en ella, pero más adelante cuando veamos el modelo cuántico, va a ser muy importante el que veamos esta constricción que acabo de poner en la ecuación 7. La solución a las ecuaciones de movimiento podemos encontrar que están dadas por la ecuación 8. Ahora, les decía que el campo phi es una variable de tiempo relacional
que se relaciona con el tiempo cósmico, y pues la relación que existe entre estos está dada por la ecuación 9. Entonces, si yo sustituyo 9 en 8, yo puedo encontrar al factor de escala en términos del tiempo cósmico. Entonces, yo encuentro que es la forma t a la 1/3. Entonces, vemos que para t tendiendo a 0, pues el factor de escala también tiende a 0. Entonces, ahí está la singularidad de la cual hablamos, que está presente en los modelos cosmológicos. Bueno, pasando al siguiente punto, es el campo de Klein-Gordon. El campo de Klein-Gordon es un campo escalar que describe a partículas con carga cero, sin carga más bien, y con spin cero. La ecuación de Klein-Gordon está dada por la ecuación 11. Podemos nosotros encontrar la solución de dicha ecuación diferencial y podemos ver que es de la forma e a la menos ipx e i a la px. Entonces, superponiendo todas esas soluciones, es como aparece este integral y estas constantes que le estamos llamando AP y AP daga. Hasta el momento todo lo que hemos hecho aquí es algo meramente clásico. El siguiente paso se puede decir que es un paso muy importante, que es a lo que se le llama segunda cuantización. La segunda cuantización consiste en remover al campo y a su momento canónico conjugado, al cual estamos llamando pi, a operadores que satisfacen la siguiente relación de conmutación, que está dada por la ecuación 13. Cuando nosotros imponemos esa relación de conmutación, resulta que esta A y esta daga, pues no son constantes como tal, sino que pasan a ser ciertos operadores que satisfacen unas reglas de conmutación, que son las que se ven en la ecuación 14. Y A y A daga tienen un significado físico muy importante. Por ejemplo, A es un operador de destrucción y A daga uno de creación, que es muy similar a lo que sucede en el caso del oscilador armónico cuántico. Entonces, en este caso, A, ¿en qué sentido es un operador de aniquilación? Bueno, en que cuando actúa A sobre el vacío, nos da 0 como se ve en la ecuación 15. Y por otra parte, bueno, aquí lo escribí mal, una disculpa en la ecuación 16. Aquí es A daga sobre el ket 0, me va a dar el ket P. Entonces, esto quiere decir que el operador A daga, cuando actúa sobre el vacío, nos da una partícula con momento P. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un campo cuántico, estamos hablando también como consecuencia inmediata de que existen las partículas. Y viceversa, también si pensamos en partículas, llegamos pensando en que existen campos cuánticos. Una de las cantidades más importantes en teoría cuántica de campos es la función de dos puntos o propagador, que se define como se ve en la ecuación 17. Este nos da la amplitud de transición de una partícula de propagarse del punto Y al punto X. Y es muy importante por el hecho de que se relaciona con algunas otras cantidades físicas que son muy importantes, como el tensor de energía-momento o como la matriz S, que mide amplitudes de dispersión. Entonces, de hecho, si nosotros podemos calcular el propagador, como que ya podemos calcular muchas otras cosas una vez que tenemos a este. Entonces, en este caso, que estamos en el caso de Minkowski, se puede encontrar analíticamente su propagador y la forma analítica es la ecuación 18, donde esa K1 es una función de Bessel modificada de primera especie. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en un fondo curvo? Bueno, en un fondo curvo, el lagrangiano toma la siguiente forma, que es la que se ve en la ecuación 19. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en primer lugar, vemos que aparece una métrica arbitraria
G mu nu, que pues hace ver que estamos en un fondo curvo. Y adicionalmente vemos que aparece este término que le estamos llamando xi r de x por phi cuadrada. Ese término nos da el acoplamiento entre el campo gravitacional y el campo de materia. Y la constante xi es la que determina qué tan intensa es esto. Algo que pasa en fondos curvos es que el desarrollo en modos no es único. O sea, por ejemplo, yo puedo obtener la solución para el campo phi, puedo tener una solución como esta que se ve en la ecuación 20. Sin embargo, puedo tener un segundo desarrollo en modos como se ve en la ecuación 21. Ahora, yo puedo encontrar de alguna forma cuál es la relación que existen entre los coeficientes que aparecen en 20 y los que aparecen en 21. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular ahí en términos de AJ barra y AJ barra dada. Entonces, la relación está dada en la ecuación 22. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por una parte, si yo aplico A sobre el vacío, pues ya había visto previamente que esto me daba 0 como se ve en la ecuación 15. Ahora, por otra parte, yo sé que A es igual a toda esta suma. ¿Qué es lo que pasa si yo aplico toda esta suma sobre el vacío? Pues como pueden ver, me va a sobrevivir todos estos términos en el caso en que los coeficientes B, J y conjugados sean distintos de 0. Entonces, por una parte tengo que esto va a ser igual a 0 y por otra parte tengo que va a ser distinto de 0. Esto puede parecer en primera instancia una contradicción y sin embargo no lo es. El hecho es que podemos pensar que el número de partículas depende del observador. En este caso, para AI, estamos hablando de un observador que no ve partículas y para este otro observador podemos ver que él sí ve efectivamente partículas. Bueno, la ecuación diferencial que podemos obtener a partir del principio variacional aplicado a 19 va a ser una ecuación en derivadas parciales que puede ser bastante complicada. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ir reduciendo para ir simplificando las ecuaciones y poder llegar a algo que podamos resolver. Entonces, vamos a considerar nosotros el espacio Robertson-Walker o FLRW. Vamos a considerar el caso con curvatura igual a 0. En este caso, el elemento de línea está dado por la ecuación 25. Y podemos introducir algo que se llama el tiempo conforme, que está dado por la integral de a la menos 1 de t de t. Entonces, haciendo ese pequeño cambio de variables, podemos reescribir el elemento de línea como se ve en la ecuación 26. Entonces, la solución para los modos del campo se puede escribir como se ve en la ecuación 27. El e a la ik.x aparece por el hecho de que el espacio en el cual estamos trabajando es un espacio espacialmente homogéneo. Entonces, por eso aparece este factor que va como e a la ik.x. Ahora, jica eta es lo único que desconocemos aquí, pero podemos encontrar que satisface la ecuación diferencial que se ve en 28. Entonces, tanto c de eta como r de eta están dados en términos de el factor de escala A. Entonces, para que podamos seguir avanzando después de 28, necesitamos especificar quién es A. Entonces, vamos a ocupar el A que habíamos obtenido previamente, que habíamos dicho que era de la forma 3 lambda t a la 1/3. Entonces, si yo ocupo ese factor de escala, la ecuación diferencial para jica adquiere la forma de la ecuación 29. Esta ecuación diferencial no se puede resolver en términos de funciones conocidas. Entonces, lo siguiente que hice fue fijarme en dos casos. Uno es el caso m igual a 0 y el otro es el caso x igual a 1/6. Entonces voy a trabajar antes con m igual a 0
y después voy a hablar un poquito del caso xi igual a un sexto. Entonces, si yo tomo m igual a 0 en esta ecuación, yo obtengo una ecuación tipo Bessel. Entonces, la solución resulta que adquiere esta forma, gk igual a un medio de raíz de pi eta por la función de Hankel de orden nu con argumento k eta. Y yo con eso ya puedo obtener la solución para el campo phi en términos de sus modos. Y la solución se ve como se ve en la ecuación 31. Entonces, lo que sigue, pues sería calcular la función de 2 puntos, que es una de las cantidades más importantes en teoría cuántica de campos. Entonces, aquí 17 nos decía cómo debemos de calcularlo. Y aparte de ocupar 17, vamos a ocupar estas propiedades que satisfacen a y a daga, que son las ecuaciones 15 y 16. Entonces, después de una serie de pasos, a lo que se llega es a esta expresión matemática que está en la parte de abajo. Podemos nosotros pasar a coordenadas esféricas e integrar la parte angular. Haciendo eso, llegamos a esta ecuación de aquí. Esta ecuación resulta que esa integral es conocida y podemos encontrar su valor en algunas tablas de integrales. Sin embargo, esta solamente es convergente cuando la suma de las partes reales de estos argumentos es positiva. En este caso vemos que la parte real es igual a 0. Y entonces no podemos ocupar nosotros directamente esas fórmulas que aparecen en los libros de tablas e integrales. Entonces lo que usualmente se hace es el regularizar esta integral, que es poner un parámetro y epsilon a fin de que estas integrales puedan ser convergentes, y después tomamos el límite cuando epsilon tiende a 0. Entonces, en la ecuación 34 se ve cómo implementamos esto. Aquí donde aparecía eta, ponemos ahora eta menos y epsilon, y donde aparecía eta prima, ponemos eta prima más y epsilon. Entonces, si vemos la parte real de este más la parte real de este, es de la forma 2 epsilon, que pues es positiva. Y entonces podemos ocupar algún libro de tablas integrales. Entonces se encuentra ocupando alguna de esas fórmulas que la expresión para la función de 2 puntos está dada por la ecuación 35, donde sigma es toda esta cantidad que está aquí abajo. Bueno, después el siguiente paso que seguimos fue el escribir estas funciones asociadas de Legendre en términos de funciones hipergeométricas, y se llegó a la expresión 36 con omega dado por 37. Un caso de particular interés es cuando tomamos nu igual a un medio, ya que en dicho caso toda esta función hipergeométrica, que puede ser bastante complicada, se simplifica. Y lo que nosotros obtenemos es simplemente esta expresión de aquí, que es bastante sencilla. El otro caso en que les decía que podemos resolver la ecuación 29, que es la ecuación que está acá, era cuando tomábamos m arbitrario y x igual a un sexto. Sin embargo, en este caso, las soluciones toman esta forma, y el hecho de que los argumentos sean complicados, que involucren a raíces y todo eso, complicó bastante los cálculos y pues ya no se pudieron hacer, porque iba a tener algo similar a lo que aparece aquí. Pero al tener un argumento tan complicado, pues difícilmente se iba a poder seguir avanzando. Entonces, todo lo que acabamos de hacer fue calcular la función de 2 puntos para un fondo clásico que va de la forma T a la 1/3. El siguiente paso sería hacerlo para un fondo cuántico. Ahora, ¿cómo podemos nosotros obtener un fondo cuántico? Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de qué es la cuantización por lazos. La cuantización por lazos está basado en algo que se llama la cuantización polimérica, que es una manera distinta de cuantizar a la que usualmente vemos en mecánica cuántica, que es la cuantización a la Schrödinger. Entonces,
aquí en 40 estoy poniendo las reglas de conmutación canónica, que es que el conmutador de X con X es igual a 0, el de P con P es igual a 0, y el conmutador de X con P es igual a IH barra. Entonces, en mecánica cuántica usual, la que todos conocemos, se trabaja en algo que se llama la representación de Schrödinger. En esta representación, el espacio de Hilbert que nosotros ocupamos es el espacio de Hilbert L2, o sea, el espacio de Hilbert de funciones de cuadrado integrable. Y la forma en que actúan los operadores X y P se ve en la ecuación 41. X actúa multiplicativamente y P actúa como una derivada parcial. Ahora, podemos nosotros tomar las versiones exponenciales de estos operadores de X y de P y definir los operadores U mu y V lambda como las exponenciales de dichos operadores. Ocupando que X y P satisfacen estas reglas de conmutación canónica, se puede encontrar que los operadores U y V satisfacen esta álgebra que se le conoce como álgebra de Weyl. Entonces, la idea es que en vez de considerar nosotros como las reglas de conmutación básicas a estas de acá arriba, vamos a considerar nosotros a las reglas de conmutación básicas a estas que satisfacen el álgebra de Weyl. Y entonces lo que vamos a hacer es como buscar una forma diferente, una representación distinta a la de Schrödinger, que no sea equivalente y por lo tanto que la física que podemos extraer de esta representación sea distinta. Entonces, la representación polimérica precisamente es esto. Es una representación que no es equivalente a la de Schrödinger y tiene las siguientes características. Uno, el espacio de Hilbert no es separable. Segunda, las funciones de onda son funciones de cuadrado integrable, pero con respecto a una medida discreta. Es decir, la función de onda, en este caso, va a tomar solamente valores en una cierta red discreta. Y la relación de ortogonalidad que se le vamos a pedir es la que se ve en la ecuación 44. Ahora, la forma en que actúan los operadores U y V sobre los vectores base está dada por 45 y 46. Entonces, U vemos que actúa multiplicativamente, pero V actúa como un operador de traslación. Entonces, de aquí vamos a nosotros a ver más adelante que más que tener una ecuación diferencial como en mecánica cuántica usual, va a dar lugar esto a una ecuación en diferencias. También algo que pasa es que el operador de momento P no está definido en este espacio de Hilbert polimérico, por el hecho de que es un espacio de Hilbert que está discretizado. Y sin embargo, nosotros para poder escribir la energía cinética necesitamos el tener a P cuadrada. Entonces, haciendo una analogía clásica, se puede escribir al operador P cuadrada de la siguiente forma, como se ve en la ecuación 47. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando P cuadrada actúa sobre un cierto estado XN? Pues la forma en que este actúa es como se ve en la ecuación 48. ¿Qué es lo que les decía? Vamos a obtener nosotros una ecuación en diferencias. Entonces, bueno, ya con esto vamos a aplicar esto que acabamos de aprender aquí a un modelo al modelo que habíamos visto nosotros clásicamente previamente. O sea, a este modelo. Entonces, habíamos visto que este modelo tenía esta constricción hamiltoniana. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es considerar esa constricción hamiltoniana, solamente que vamos a introducir unas nuevas variables que les vamos a llamar nu y b, que no es más que una transformación canónica de las variables originales a y pa. Entonces, la constricción que obtenemos es la ecuación 50. Hasta aquí todo es clásico. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es considerar a nu y a b que están en la representación polimérica. Es decir, nu va a estar actuando como un operador
que actúa multiplicativamente, pero B va a actuar como un operador de traslación, como se ve en la ecuación 46. Entonces, esta constricción que teníamos clásicamente, cuando ocupamos la representación polimérica, pasa a tomar la forma de la ecuación 51, donde el operador teta está definido acá abajo. Entonces, bueno, esa es la constricción cuántica que tenemos. Bueno, lo siguiente es ver un poquito de la integral de trayectoria o de Feynman, como usualmente se le conoce. Entonces, recordando lo que sucede en mecánica cuántica usual, nosotros podemos calcular la amplitud de transición del punto xi al tiempo ti al punto xf al tiempo tf. Entonces, se puede encontrar que la amplitud de transición está dada por esta cantidad que se ve en 53. Cuando hacemos el cálculo, podemos observar que esta exponencial que aparece aquí, aparece en ella la acción clásica. Ahora, podemos nosotros hacer algo muy similar en este caso, nada más que en vez de tener una amplitud de transición, lo que vamos a tener es algo que se le llama una amplitud de extracción, que un poquito más adelante voy a explicar por qué se le llama así. Cuando yo calculo esta amplitud de extracción, se puede encontrar que toma la siguiente forma. Y aquí, a diferencia de lo que sucede en mecánica cuántica, la Schrödinger, aparece una acción que le vamos a llamar acción efectiva. Perdón, acción efectiva. Esta acción efectiva está dada por la ecuación 55. Entonces podemos notar que no tiene que ver con la acción clásica en primera instancia. Sin embargo, si yo tomo el límite cuando L0 tiende a 0, lo que yo recupero es la acción clásica. Esta acción que le estamos llamando efectiva tiene correcciones de gravedad cuántica que se pueden ver en L0. Cuando yo calculo las ecuaciones de movimiento a partir de esta acción que le estoy llamando efectiva y encuentro la solución, puedo encontrar que la solución toma esta forma, que es la ecuación 58. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, aquí tenemos un pequeño dibujito que nos dice cómo se ve nu contra el tiempo relacional phi. Entonces, se ve como un coseno hiperbólico, pero aquí hay un punto muy importante. Podemos ver que parte de un volumen infinito llega a un volumen mínimo que esté en esta región y luego se vuelve a expandir. Si recordamos lo que sucedía en las soluciones clásicas, sucedía algo muy similar a lo que se ve en estas líneas punteadas. Las soluciones venían desde infinito y terminaban tendiendo a cero. O empezaban en cero y terminaban en infinito. Entonces, esta solución de aquí, por ejemplo, sería algo así como un Big Bang, que empieza con un volumen tendiendo a cero y después el universo empieza a crecer indefinidamente. Y esta de aquí sería un Big Crunch que empieza en un cierto volumen del universo y luego el volumen del universo tiende a cero. En este caso, el que hayamos ocupado esto de cuantización polimérica permitió el tener un universo donde se alcanza un volumen mínimo que esté en esta región. Y lo más importante es que se evita la singularidad que aparece en los modelos clásicos. Entonces, esta no habíamos visto que está relacionada con el factor de escala y a la vez habíamos visto que phi está relacionada con el tiempo. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos nosotros escribir el factor de escala para este espacio FLRW efectivo, como se ve en la ecuación 59. Podemos notar lo siguiente, que cuando tomamos t teniendo infinito, esta cantidad de aquí solamente pinta la cantidad que está afuera. Y entonces lo que vamos a tener asintóticamente es que A de t tiende a 3 lambda t a la 1/3, que si recuerdan es el que habíamos obtenido clásicamente. Entonces, pues es lo mínimo que le podemos pedir a uno de estos modelos que tienen correcciones de gravedad cuántica, que se recupere el caso clásico en un cierto régimen.
Ahora, fíjense que el factor de escala es un factor de escala bastante complicado. Entonces, eso como que estuvo causando trabajo a lo largo de todos los cálculos y por ello tuvimos que estar haciendo aproximaciones a fin de poder llegar a algo soluble. Entonces, el caso del que nos fijamos fue fijarnos en un T suficientemente grande, de tal modo que el factor de escala lo podamos ver como el factor de escala del modelo clásico más unas pequeñas correcciones de gravedad cuántica. Entonces es lo que voy a mostrar a continuación, cuáles son esas aproximaciones que se tuvieron que hacer. Entonces escribimos el elemento de línea de esta forma, donde todos los parámetros z, z, b de eta y gamma están definidas en las ecuaciones 63 a 66. La ecuación que obtuvimos para los modos JICA fue la ecuación 67. Y nuevamente noten que es una ecuación muy complicada debido a la forma que tiene B de eta y C de eta y R. O sea, como que todo es complicado. Entonces, la propuesta fue, bueno, como estamos considerando nosotros un tiempo suficientemente grande, de modo que el factor de escala lo podamos ver como el factor de escala del modelo clásico, más ciertas correcciones de gravedad cuántica. Entonces, lo que nosotros hicimos, pues fue hacer un desarrollo y quedarnos a orden gamma. Entonces, todo esto lo expandimos en serie de Taylor a orden gamma. Y la ecuación diferencial que obtuvimos fue la ecuación 68. Entonces, esta ecuación diferencial que obtenemos aquí, de hecho, es la que habíamos obtenido clásicamente si tomamos gamma igual a 0. Entonces, nuevamente como que nos encontramos con complicaciones y el siguiente paso fue poner una solución de la forma 69. Cuando hicimos eso, llegamos a este par de ecuaciones diferenciales que, pues si pueden notar, nuevamente son ecuaciones diferenciales que se nos complicaron bastante y tuvimos que volver a tomar una aproximación. Entonces, noten ustedes que si consideramos m igual a 0 y xi igual a un sexto, lo que obtenemos es una ecuación de oscilador armónico. Entonces, el siguiente paso fue fijarnos en m igual a 0 y xi igual a un sexto. Entonces, en ese caso, la solución que nosotros obtuvimos para los modos Zucca se redujo a esta expresión que se ve en la ecuación 70, donde la f de k, eta está definida acá abajo. Y entonces la solución para el campo en términos de sus modos está dado por esta expresión de acá abajo. Ya con eso podemos nosotros proceder a calcular la función de 2 puntos, que como que era el objetivo de la tesis. Cuando calculamos la función de 2 puntos, notamos que la podemos escribir de la siguiente forma, como una G0, que es esto de aquí, más una G1, que es toda esta cosa de acá abajo. Lo importante es que la G0 es la función de 2 puntos del modelo clásico. Y toda la G1 es ciertas correcciones de gravedad cuántica debido a que ocupamos un fondo efectivo. Y bueno, cabe recalcar que dentro de la constante que le estamos llamando gamma, ahí viene involucrada la escala de Planck. Entonces todo esto es lo que tiene correcciones de gravedad cuántica debido a que aparece la escala de Planck. Y pues hasta ahí fue donde nos quedamos. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hice en mi tesis? Bueno, en primer lugar, el cálculo de la función de 2 puntos para el campo escalar de Klein-Gordon en un fondo FLRW con un factor de escala clásico que era la forma T a la 1/3. Para el modelo efectivo tuvimos que hacer bastantes simplificaciones porque todo se nos estaba complicando. Entonces, lo primero que hicimos fue fijarnos en este régimen, que es un tiempo suficientemente grande, de tal modo que el factor de escala lo podamos ver como el factor de escala del modelo clásico más unas ciertas correcciones. Con ese factor de escala aproximado, procedemos a calcular la función de 2 puntos, aunque lamentablemente solamente lo hicimos en el caso m igual a 0 y xi igual a un sexto.
Y pues encontramos que la función de 2 puntos está dada por la función de 2 puntos del modelo clásico más ciertas correcciones. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿O qué podría seguir después de esto? Bueno, como les mencionaba desde un inicio, la función de 2 puntos se relaciona con cantidades de interés físico. Entonces, un siguiente problema podría ser el calcular alguna cantidad de interés físico, como una amplitud de dispersión, o por ejemplo, el tensor de energía-momento. Algo que sucede con el tensor de energía-momento es que cuando uno calcula las componentes de este, llegan a ser divergentes algunas de las componentes. Entonces existe toda una técnica que se llama renormalización, que consiste en eliminar todos esos infinitos y reescribir la teoría en términos de variables físicas. Entonces un siguiente paso podría ser, bueno, a ver, ¿cómo cambia la renormalización del sistema clásico con respecto al sistema efectivo? También otro posible punto que podemos estudiar es estudiar un modelo no efectivo. ¿En qué sentido fue un modelo efectivo? Bueno, si ustedes se fijan todo lo que hicimos, efectivamente el fondo influye en el campo de materia, pero el campo de materia no influye en el fondo. Entonces, un modelo no efectivo sería que ambos influyan en ambos, que el campo de materia influya en el fondo y que el fondo influya en el campo de materia. Entonces, pues esos son como posibles perspectivas o trabajos a futuros. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat o activar su micrófono para que Marcos nos ayude con las dudas. Hola Marco, hablo Uriel. Una pregunta. Justamente hiciste en algún punto, hiciste como bueno, para tu integral hiciste regularización como que le llaman de fuerza bruta. O sea, estás como metiendo el corte ahí. ¿Por qué no utilizaste, no sé, regularización dimensional o solo es como una herramienta matemática para sacar el valor de la integral? Bueno, lo que pasa es que en el caso de las funciones de 2 puntos, o sea, depende de la función de 2 puntos que tú estés calculando, es el tipo de camino que se debe de seguir. ¿Cómo decirlo? O sea, la función de 2 puntos resulta ser una función de Green. Entonces, la función de Green tú requieres un cierto camino. Entonces, en este caso, digamos que la forma en que están los y epsilon están metidos de esa forma que se siga un cierto camino. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos haciendo un camino que es de esta forma nada más. Y por ejemplo, si hubiera calcular el trepador de Feynman, es un camino que va como así y rodea todo por arriba. O sea, en este caso es porque es esta función de 2 puntos. Ok, gracias. ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta? Hola, yo sí, una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, compañero. Ok. Al principio me pareció escuchar que mencionaste algo que se llamaba el factor eh, ¿qué? El factor de escala. De escala y otro factor que mencionaste por ahí. El lapso. Ese, exacto. ¿A qué se refiere el factor del lapso? Y adelante, ¿dónde lo ocupas o dónde lo ves? Pues básicamente el lapso, nos dice como que podemos, o sea, como que no hay ninguna variable de tiempo referida y podemos ocupar cualquier lapso, o sea, esa n podemos ocuparla según nos convenga. Entonces, en mi caso, lo que ocupé de lapso fue n igual a al cubo. Pero es simplemente Okay. porque se simplifican en ese caso las cuentas. O sea, aquí no puse todas las cuentas.
Pero con el lapso n igual a al cubo es fácil obtener esta solución. Si utilizo otro lapso es más complicado. Ok, ok. O sea, como que tiene Bueno, que ver con la invariancia de norma y que yo puedo escoger básicamente el lapso. ok. Bueno, listo. Gracias. ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una, a mí no me quedó claro por qué se utilizan otras reglas de conmutación, por ejemplo, la conmutación polimérica y no la conmutación normal. ¿Es como parte de este formalismo o cuál es la diferencia de ocupar una con respecto a la otra? Bueno, lo que pasa es que, o sea, yo pude haber tratado este problema utilizando la cuantización de Schrödinger, ¿no? O sea, promover a Nu y a V a operadores que están en la representación de Schrödinger. Solamente que eso, pues ya es una teoría vieja que se le llama la de Wheeler de Witt, que pues resulta que no te quita la singularidad. Entonces, como que el punto de todo esto es quitar dicha singularidad y esta cuantización polimérica te permite quitar dicha singularidad. Ah, ok. No, gracias, Marcos. ¿Alguien más tiene algún comentario, duda? Creo que hay una del doctor Hugo. Ahí me escuchan. Sí, doctor. Marcos, ¿cuál sería tu expectativa? O sea, ¿tú qué esperarías de una teoría de gravedad cuántica que aquí se está traduciendo a un modelo más sencillo? ¿Qué expectativas tendrías y cómo quisieras traducirlas al caso del campo cuántico? Bueno, en este caso, digamos que precisamente el que nosotros estemos trabajando con esta geometría cuántica o discreta, pues es lo que permitió de algún modo, en el fondo, eliminar dicha singularidad. Entonces, de algún modo, pues supongo que en el caso más general sigue pasando lo mismo, que se evita la singularidad cuando considero, digamos, las ecuaciones de campo de Einstein en el caso más general. Bueno, de eso hay, solo hay modelos como el que mostraste, otros modelos homogéneos espacialmente y anisotrópicos y el interior de agujeros negros, pero no hay, como en el caso clásico, teoremas de no singularidad. Entonces, no hay un caso general todavía, digamos, es un problema abierto. Solo hay modelos. Bueno, y haciendo una pregunta, ¿no se han encontrado casos singulares? ¿O sí? Dentro de los modelos efectivos, no. Ah, ok. Gracias. Pero la segunda parte de la pregunta era, ¿y qué esperarías tú que pasara en el comportamiento de los campos cuánticos, que es parte de tu proyecto? Te voy a matar. Hasta me da reír. Eso sí me da reír. Por cómo suena, obviamente. Pues Pero, claro, si lo tomas parte sería... no sabría bien qué decir en este momento. Por ejemplo, si en el caso normal de espacio-tiempo plano clásico, en el espacio-tiempo de Minkowski, en ausencia de gravedad, hay divergencias en algunas cantidades físicas de los campos, ¿no? Que calculamos para los campos, ¿no? Las energías, etc. Y si las expresamos en términos de modos, entonces las contribuciones de los modos de ciertas frecuencias son permitidas, o sea, todas son permitidas en el caso de espacio-tiempo plano, y estas se pueden ver asociadas pues a las divergencias o parte de las divergencias, en todo caso, de cantidades físicas. Ah, ok. ¿Qué esperarías en una teoría de gravedad cuántica donde hay una escala que marca un carácter discreto a partir de en un régimen? Bueno, al menos en este caso, que fue un caso efectivo, pues ya habíamos estudiado un poquito eso y pues veíamos que efectivamente las singularidades se quedaban y todo eso. Pero porque al final de cuentas estamos tomando como una aproximación de la geometría cuántica, no estamos tomando la geometría cuántica como tal, sino simplemente agarramos y vimos en un cierto
régimen, que fue el que nos daba la acción efectiva. Pero pues sí, o sea, como que sería cuestión de ver el otro caso donde pues todo es discreto y tenemos que el espacio y tiempo son operadores. Pero pues yo supondría que de algún modo sí se deben de quitar dichas divergencias. Bueno, de manera heurística, pues, dado que tienes el campo finalmente se está descomponiendo en modos y los modos tienen frecuencias características, que existe una escala de discretes, lo que hace es limitar las frecuencias posibles, en este caso para los modos del campo. Entonces, se espera que se mejore el comportamiento, al menos el comportamiento ultravioleta, en el régimen de muy altas energías de diferentes cantidades físicas, lo cual diga, quizás muy audaz y probablemente ingenuamente se piensa que las resuelve, pero probablemente sí las mejora el comportamiento. Ok, Gracias. gracias. Yo tenía una pregunta. ¿Este tipo de, como haces, como cuantizar la geometría, es parecido o es muy diferente a, no sé si has leído respecto a geometrías no conmutativas, o es en espíritu casi lo mismo? Siendo sincero, desconozco de geometrías no conmutativas, así que no te puedo decir nada Ok, al gracias. respecto. Gracias. ¿Puedo comentar? Claro, Claro, profesor. Claro, adelante. Sí, en el caso de geometrías no conmutativas, en realidad la cuantización estándar se puede ver digamos, se puede poner en correspondencia con una geometría no conmutativa, o puede hablar uno incluso de una cuantización por deformación, que es deformar, se dice, el álgebra de los observables. Como aquí se está cambiando la regla de cuantización, en lugar de la estructura canónica se utiliza esta álgebra de Weyl, entonces tendría uno que utilizar también una cuantización por deformación distinta y necesariamente no equivalente. Hay, de hecho, proyectos, personas en la UNAM, en Politécnico, y nosotros mismos tenemos un proyecto con otros estudiantes en los que se trabaja justo sobre la cuantización por deformación asociada a estos sistemas cuantizados por lazos o poliméricamente. Ok, gracias, profesor. Uh-huh. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario por ahí? Parece que no. Bueno, Marcos, pues muchas gracias por tu plática, muy interesante, y gracias por haber participado en nuestro seminario. Muchas gracias, gracias a Marcos. Muchas ustedes. felicidades. Recuerden dejar